¿Estás listo para transformar tu vida? La verdadera felicidad no depende de un lugar o una persona, sino de algo mucho más profundo, tus metas. Cuando no te importa lo que los demás piensan, has dado el primer paso hacia el verdadero éxito. No se trata de lo que el mundo opina de ti, sino de lo que tú piensas y sientes. El perdón tiene un poder mucho más grande que la vergüenza, y la compasión es siempre superior a la ira. Si hoy te sientes bien, es porque tú has decidido serlo. Nadie más es responsable de cómo te sientes, solo tú tienes el control de tus emociones. Recuerda, tú eres el arquitecto de tu propio cielo, pero también de tu propio infierno. Las circunstancias externas pueden influir, pero lo que realmente define tu vida es lo que tú decides hacer con esas circunstancias. Reflexión sobre las relaciones y la autopercepción. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, y cómo nos relacionamos con los demás, tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Muchas veces, nos dejamos llevar por las opiniones externas, por los juicios que otras personas emiten sobre nosotros. ¿Alguna vez te has sentido presionado por lo que los demás esperan de ti? La verdad es que la forma en que te percibes a ti mismo es mucho más poderosa que cualquier percepción externa. La clave para vivir una vida auténtica, libre y feliz está en entender esto: quien realmente importa en tu vida, en la forma en que te valoras, eres tú mismo. La verdadera percepción, tú eres quien te define. A menudo estamos atrapados en la búsqueda de la validación externa. Queremos que los demás aprueben nuestras decisiones, nuestra forma de ser, incluso nuestras metas. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar qué pasaría si dejaras de buscar esa validación fuera de ti? ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de intentar agradar a los demás y comenzaras a agradarte a ti mismo? Esa es la verdadera libertad. La forma en que te percibes es lo que te define, no lo que los demás piensan de ti. Lo que otras personas piensen sobre ti no tiene por qué ser tu verdad. En muchos casos, nuestras inseguridades provienen de lo que creemos que los demás piensan de nosotros, pero esa visión externa no es real. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo. Y cuando logras cambiar tu visión interna y crees en tu propio valor, dejas de necesitar la aprobación de los demás. Te conviertes en el único juez de tu vida. Esta es la base de la verdadera autoconfianza. El poder de la autocomprensión. Para comprender realmente a los demás, primero debes comprenderte a ti mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, para realmente conocer a alguien, necesitas escuchar de manera profunda, sin juzgar? De la misma forma, para entenderte a ti mismo, necesitas escuchar con honestidad tu voz interior, sin filtros, sin miedo. Cuando te tomas el tiempo para explorar tu mente, tus emociones y tus deseos, comienzas a comprender qué te mueve, qué te limita y qué te inspira. La autocomprensión es el primer paso para avanzar en la vida de manera auténtica y con propósito. El equilibrio entre la conciencia y la reputación. Vivimos en un mundo en el que constantemente nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. Nos preocupamos por nuestra imagen, por lo que se dice sobre nosotros a nuestras espaldas, por mantener una buena reputación. Sin embargo, es esencial recordar que nuestra conciencia interna es mucho más importante que lo que los demás piensan sobre nosotros. La conciencia es lo que somos en el fondo, mientras que la reputación es solo una construcción externa, influenciada por factores que no siempre reflejan nuestra verdadera esencia. La conciencia es nuestro núcleo, nuestra verdadera identidad, y es lo que debemos proteger y alimentar. La reputación, por otro lado, es volátil y muchas veces depende de la percepción que otros tienen de nosotros, la cual está fuera de nuestro control. Por eso, no debemos obsesionarnos con la necesidad de agradar a todos. Al final del día, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo, no cómo te ven los demás. Es importante reconocer que, a pesar de que nuestra reputación puede influir en nuestras relaciones,
lo que realmente importa es cómo nos percibimos internamente. La autocomprensión y la honestidad contigo mismo son las claves para encontrar paz y éxito. Si vives de acuerdo con tus propios valores y principios, lo que piensen los demás pierde peso. No puedes controlar las opiniones ajenas, pero sí puedes controlar la forma en que te ves a ti mismo y las decisiones que tomas. La verdadera conexión con los demás. Para conectarte profundamente con los demás, primero debes estar en paz contigo mismo. ¿Alguna vez has intentado conocer a alguien mientras te sientes inseguro o preocupado por lo que los demás piensan de ti? Es muy difícil establecer relaciones genuinas cuando no tienes una base sólida de autoconocimiento. Solo cuando te aceptas a ti mismo, cuando entiendes tu verdadero ser, puedes ofrecer a los demás una versión auténtica de ti. La verdadera conexión con los demás se basa en la sinceridad, en ser tú mismo sin filtros. Y cuando eres auténtico, atraes a las personas que realmente te valoran por lo que eres, no por lo que intentas aparentar. Este es un proceso de aceptación que lleva tiempo, pero es esencial para alcanzar una vida plena. ¿Qué pasaría si decidieras empezar a relacionarte con los demás de una manera más auténtica, sin el miedo de ser rechazado o de no cumplir con sus expectativas? Si te aceptas tal como eres, también darás a los demás el permiso para ser ellos mismos. La autenticidad crea relaciones genuinas, libres de juicios y expectativas. Pero espera, porque lo que quiero compartir contigo a continuación es aún más importante. Si has entendido que tu verdadera percepción de ti mismo es lo que realmente importa, te voy a mostrar cómo usar esa autocomprensión para transformar tu vida de una manera radical. Cuando comprendes tu valor, tu vida da un giro, porque te liberas de las expectativas externas y comienzas a vivir de acuerdo con lo que realmente deseas. Quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte ahora te dará la clave para desbloquear todo tu potencial. Lo mejor está por venir. La importancia de la paciencia y las sorpresas de la vida. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos que nunca imaginamos. A menudo, nos enfocamos en planificar cada paso, trazamos rutas bien estructuradas hacia nuestras metas, pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como las habíamos planeado? ¿Qué haces cuando la vida te da un giro inesperado, cuando todo lo que habías soñado parece desmoronarse frente a ti? La respuesta está en la paciencia. La paciencia no significa simplemente esperar que las cosas cambien, se trata de mantener la calma y la fe en medio de la incertidumbre. En la cultura actual, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a querer todo de inmediato. Pero la verdadera magia en la vida ocurre cuando aprendemos a esperar, cuando entendemos que los mejores momentos no siempre suceden cuando nosotros lo decidimos. A veces, nos sentimos frustrados porque lo que deseamos no llega rápidamente. Es natural querer ver resultados inmediatos, pero lo cierto es que la verdadera grandeza no sucede de la noche a la mañana. El crecimiento personal, el éxito en cualquier área de nuestra vida, requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca a lo que deseas, incluso si no lo ves en ese momento. ¿Te has dado cuenta de cómo las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren tiempo? La vida no es un sprint, es una maratón. Y cada uno de esos pasos, cada esfuerzo que haces, incluso cuando parece que no estás avanzando, te está preparando para algo mucho más grande. La paciencia te da la oportunidad de crecer y de encontrar la sabiduría que necesitas para enfrentar lo que está por venir. Ahora bien, ser paciente no significa ser pasivo. La paciencia no es una invitación a la inacción. Es una invitación a seguir avanzando, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, mientras confías en el proceso y en el tiempo adecuado para que las cosas sucedan. La clave está en cómo mantienes tu actitud mientras esperas. ¿Te rindes a la frustración y la desesperación cuando las cosas no se mueven a la velocidad que esperas?
¿O sigues trabajando con la misma energía, sabiendo que todo tiene su momento? Y aquí es donde entra una de las lecciones más importantes de todas. A veces, lo que realmente necesitamos no es algo que hayamos planeado, sino algo mucho mejor. La vida tiene una manera única de sorprendernos, de traernos oportunidades que jamás hubiéramos imaginado. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, cuando dejas de controlar todo, las mejores cosas comienzan a llegar? Cuando dejas ir la necesidad de tener todo bajo control y te entregas a lo que la vida te ofrece, las oportunidades aparecen de maneras inesperadas. Piensa por un momento en las cosas que más has disfrutado de la vida, en los momentos más felices o más importantes para ti. ¿Cuántos de esos momentos fueron planificados a la perfección? Probablemente, no muchos. Las cosas que realmente valen la pena en la vida son aquellas que suceden cuando menos lo esperamos. Las amistades más profundas, los amores más sinceros, las oportunidades profesionales más gratificantes, todas estas cosas surgen de manera espontánea, de repente, cuando menos lo planeas. Lo que quiero que entiendas es que las sorpresas más hermosas de la vida nunca vienen de la manera en que las imaginamos. Las mejores relaciones comienzan sin buscarlo, las oportunidades más increíbles surgen cuando dejas de perseguirlas y las experiencias más significativas aparecen cuando te dejas sorprender. La vida te lleva por donde tiene que llevarte y aunque no siempre podemos ver el camino por delante, podemos confiar en que lo que está por venir será lo que necesitamos en ese momento. A veces nos aferramos tanto a las expectativas y a la planificación que no dejamos espacio para lo inesperado. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, decidieras aceptar lo que viene con una mente abierta y una actitud positiva? Las sorpresas, los giros inesperados de la vida, son los que a menudo nos enseñan lo más importante sobre nosotros mismos. Es en esos momentos inesperados cuando descubrimos lo que somos realmente capaces de hacer. Las situaciones que no habíamos anticipado nos obligan a adaptarnos, a ser flexibles, a crecer. No es la perfección de los planes lo que define nuestra vida, sino cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en las oportunidades que has dejado pasar solo porque no se ajustaban a lo que habías planeado? La vida tiene una forma de traerte exactamente lo que necesitas, incluso si no lo reconoces de inmediato. Y a veces, lo que parece un obstáculo es solo una bendición disfrazada. Ahora bien, lo que quiero compartir contigo a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida y las oportunidades que se presentan. La paciencia y la aceptación no solo te permiten vivir con menos estrés, también te permiten aprovechar al máximo esas sorpresas que la vida tiene para ti. Lo que estoy a punto de decirte te ayudará a ver cómo todo lo que has experimentado hasta ahora, incluso lo que parece haber sido un tropiezo, te ha preparado para lo que viene. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a compartir es el secreto para convertir cada imprevisto en una oportunidad y cómo aprovechar cada sorpresa que la vida te traiga para avanzar más rápido hacia tus sueños. El valor de la perseverancia y la actitud frente a los obstáculos. La vida es una serie de pruebas y desafíos. Cada día trae consigo una nueva oportunidad de aprender algo valioso, pero también una nueva batalla que librar. ¿Alguna vez has sentido que el universo parece estar conspirando en tu contra? Todos hemos estado allí. En esos momentos de lucha, cuando todo parece difícil y el progreso parece mínimo, es cuando más necesitamos recordar lo que nos ha llevado hasta aquí, la perseverancia. La perseverancia no es simplemente seguir adelante sin importar lo que pase. Es algo mucho más profundo. Es la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el peso de las caídas parece demasiado grande. Es la habilidad de mantener la fe en ti mismo, incluso cuando las circunstancias externas te dicen lo contrario. La perseverancia es la creencia de que cada paso cuenta, incluso cuando no ves resultados inmediatos.
Pero aquí está el detalle importante: la perseverancia no es solo una cuestión de esfuerzo físico, sino de fortaleza mental. Es en esos momentos de duda, cuando piensas que todo ha sido en vano, cuando más necesitas mantener tu mente centrada en tu objetivo. La clave está en cómo eliges ver los obstáculos. ¿Los ves como barreras que te detienen o como oportunidades de crecimiento? La diferencia entre quienes se rinden y quienes siguen adelante radica en cómo enfrentan esos obstáculos. ¿Alguna vez has pensado en las veces que te detuviste por miedo al fracaso? En muchos momentos, el miedo a no ser suficiente nos paraliza. Nos hace pensar que si no conseguimos lo que queremos inmediatamente, es mejor rendirse. Pero eso no es cierto. El fracaso no es el final, sino un peldaño más en el camino hacia el éxito. Cada vez que no logras lo que te propones, aprendes algo crucial, que no funciona y que debes cambiar. Lo importante no es evitar el fracaso, sino aprender a usarlo como una herramienta que te empuje hacia adelante. La verdadera prueba no está en cuanto luchas cuando las cosas van bien, sino en cuanto sigues luchando cuando las cosas se ponen difíciles. Es fácil mantenerse motivado cuando todo va bien, cuando los resultados llegan rápido y las recompensas son evidentes. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? ¿Qué pasa cuando tus esfuerzos no se reflejan de inmediato en tus resultados? La diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes se rinden está en la capacidad de seguir adelante cuando no hay señales de progreso inmediato. Es posible que no veas los frutos de tu trabajo ahora mismo, pero eso no significa que no los verás en el futuro. El éxito no siempre llega de manera rápida ni fácil. Las grandes cosas toman tiempo. Y lo que más importa es que no dejes de esforzarte, aunque no puedas ver el final del túnel. Cada paso que das te acerca más, aunque en este momento no lo sientas. A veces, la vida tiene una manera de recompensar a aquellos que perseveran. Y, aunque el camino sea largo y difícil, la recompensa final será mucho más dulce porque sabrás que lo lograste con esfuerzo, resiliencia y una voluntad inquebrantable. ¿Te has detenido a pensar alguna vez que las dificultades que enfrentas hoy pueden ser las historias que contarás mañana? Las personas que han logrado grandes cosas en la vida no son las que nunca enfrentaron desafíos, sino las que aprendieron a enfrentarlos de la mejor manera posible. Cada adversidad es una oportunidad de crecimiento, una lección que te prepara para ser más fuerte, más sabio y más capaz. Es en esos momentos de dificultad cuando te das cuenta de lo que eres verdaderamente capaz. En muchos casos, los mayores logros llegan justo después de nuestros momentos más oscuros. La razón por la que algunas personas logran cosas extraordinarias no es porque su camino haya sido más fácil, sino porque no dejaron que los obstáculos los detuvieran. La vida no te va a dar todo en bandeja de plata, pero lo que te da, lo ganaste a pulso. El esfuerzo, la persistencia y la actitud positiva ante la adversidad son las armas más poderosas que puedes tener. Ahora, lo que viene a continuación es aún más importante. Porque no solo se trata de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, sino de saber cómo aprovechar esos momentos difíciles para mejorar. ¿Sabías que tu mayor fuerza no está en evitar los obstáculos, sino en cómo los enfrentas y superas? Si te quedas con nosotros hasta el final, descubrirás un secreto poderoso sobre cómo convertir cada dificultad en una ventaja que te impulse hacia tus sueños. No te vayas, lo mejor está por venir. El poder de la actitud frente a los desafíos. En la vida, nos enfrentamos constantemente a la presión de encajar, de cumplir con las expectativas de los demás, de ser aprobados por el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo según lo que otros esperan de ti, en lugar de lo que tú realmente quieres? La verdad es que esto es algo que todos experimentamos en algún momento. Nos dejamos llevar por la opinión de los demás, por las críticas, por los juicios. Y, en el proceso, a veces perdemos de vista lo más importante, ser fiel a nosotros mismos.
Ser fiel a ti mismo no significa hacer lo que quieras sin pensar en las consecuencias. No se trata de egoísmo o indiferencia hacia los demás. Se trata de ser auténtico, de vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. Es reconocer lo que te hace único y abrazarlo sin miedo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tratamos de ser lo que no somos solo para encajar en un molde que ni siquiera hemos elegido? La verdadera libertad llega cuando te permites ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás. ¿Te has parado a pensar que lo único que necesitas para ser feliz es dejar de intentar ser lo que los demás quieren que seas? Cuando te dejas llevar por las expectativas ajenas, terminas perdiendo tu propio camino. Lo que los demás piensen de ti no tiene valor si no estás siendo tú mismo. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Es fácil caer en la trampa de tratar de complacer a todo el mundo, de buscar la validación externa. Pero lo que muchos no entienden es que la validación más poderosa viene de adentro. No necesitas que el mundo te apruebe para saber que eres suficiente. La única persona que necesita creerte, que necesita confiar en ti, es tú mismo. La verdadera confianza en ti mismo proviene de vivir según tus propias reglas, de actuar con honestidad y congruencia en todo lo que haces. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras jugando un papel que no es el tuyo? Es común sentirse perdido en un mundo lleno de expectativas externas, pero lo cierto es que la verdadera paz se alcanza cuando decides ser tú mismo. Ya no te importa lo que piensen los demás, porque sabes que tu valor no depende de la opinión ajena. Cuando dejas de buscar la aprobación externa, empiezas a ver el mundo de una manera diferente, mucho más libre y enriquecedora. Ser fiel a ti mismo también significa no tener miedo de equivocarte. La perfección no existe, y eso está bien. Cometer errores es parte del proceso, es lo que nos hace humanos. Aprender a aceptar tus imperfecciones y abrazarlas es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. La autocompasión y la aceptación son fundamentales para vivir una vida plena y auténtica. Nadie es perfecto, y esa imperfección es lo que nos hace únicos. ¿Te gustaría sentirte más libre, más auténtico, más tú? La respuesta está en aceptar quién eres, en ser honesto contigo mismo, en tomar decisiones que reflejen tu verdadero ser, sin preocuparte por lo que los demás esperan de ti. Cuando te permites ser quien realmente eres, abres la puerta a nuevas oportunidades, nuevas relaciones y un nuevo sentido de bienestar que no depende de lo que los demás piensen de ti. Pero aquí viene algo que cambiará la forma en la que te ves a ti mismo. Porque ser fiel a ti mismo no solo te libera, sino que también te da una ventaja única en la vida. Hay un secreto poderoso que quiero compartir contigo, algo que te permitirá convertir tu autenticidad en una herramienta para alcanzar todo lo que deseas. Lo que voy a decirte a continuación no solo fortalecerá tu confianza, sino que te ayudará a avanzar en la vida sin que el miedo a la opinión de los demás te detenga. No te vayas, porque lo mejor está por llegar. Lo que voy a revelarte ahora será un cambio real en tu vida. La importancia de ser fiel a uno mismo. A lo largo de la vida, todos cometemos errores. Es algo que no podemos evitar, y aunque lo intentemos, los errores son una parte fundamental de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Alguna vez te has sentido que un error te define, que ese tropiezo te hizo sentir menos capaz de lo que eres? Es normal pensar que los errores son el fin de un camino, pero en realidad, son solo el principio de algo mucho más grande, el proceso de crecimiento. Lo que realmente diferencia a las personas que siguen adelante de las que se quedan estancadas no es la cantidad de errores que cometen, sino la actitud con la que enfrentan esos errores. Las personas que tienen éxito no son las que nunca se equivocan, sino las que aprenden de sus equivocaciones y continúan luchando, sabiendo que cada error les acerca un poco más a su objetivo. No tengas miedo de cometer errores, ten miedo de no intentarlo. Los errores son como mapas que nos guían por el camino de la vida.
Cada vez que te equivocas, descubres una nueva forma de no hacer las cosas, pero también estás más cerca de encontrar la forma correcta. Lo realmente importante no es no fallar, sino levantarse cada vez que caemos. Y la verdad es que, si nunca cometieras un error, nunca tendrías la oportunidad de aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre lo que realmente te impulsa. Cuando cometemos un error, solemos sentir que hemos perdido, que algo dentro de nosotros ha fallado. Pero lo que no vemos en ese momento es que los errores son lecciones disfrazadas. Cada vez que fracasas, te conviertes en una persona más fuerte y más sabia. ¿Sabías que algunas de las personas más exitosas del mundo han fracasado una y otra vez antes de llegar a donde están hoy? El fracaso es solo una parte del viaje hacia el éxito. Piensa en los momentos de tu vida en los que sentiste que todo se desmoronaba. ¿Te has dado cuenta de que esos momentos, aunque dolorosos, fueron los que más te enseñaron? Las lecciones más valiosas no vienen cuando todo va bien, sino cuando estás en tu peor momento, cuando parece que ya no hay esperanza. Es entonces cuando encuentras el verdadero coraje, cuando decides levantarte, no porque las cosas sean fáciles, sino porque sabes que tú tienes la capacidad de seguir adelante. Lo más importante que debes recordar cuando enfrentas un error es que no es el fin de tu historia, es solo un capítulo. Cada tropiezo, cada fracaso, es una oportunidad para ajustar el rumbo y hacerlo mejor la próxima vez. La vida no se trata de evitar los errores, se trata de aprender a caminar con ellos, a abrazarlos como parte de tu historia. El verdadero crecimiento personal ocurre cuando decides que los errores no te van a detener, sino que los vas a utilizar como peldaños para llegar más alto. Ahora bien, quiero que reflexiones sobre esto por un momento. ¿Y si te dijera que hay una manera de convertir tus errores en poderosas herramientas que te ayuden a lograr todo lo que sueñas? Lo que voy a compartir contigo a continuación podría cambiar la forma en la que ves el fracaso, y te mostrará cómo puedes transformar cualquier error en una oportunidad para avanzar más rápido hacia tus metas. No te vayas, porque lo mejor está por llegar. Lo que descubrirás ahora te ayudará a tomar control total de tu vida y a utilizar los errores como trampolines hacia el éxito. Reflexión sobre los errores y el crecimiento personal. La vida está llena de obstáculos, algunos más grandes que otros, pero lo cierto es que todos enfrentamos desafíos en algún momento. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sentías que todo estaba en tu contra, como si nada estuviera funcionando a tu favor? Todos hemos estado allí. Es en esos momentos cuando realmente se pone a prueba nuestra determinación y nuestra capacidad de seguir adelante. Es fácil rendirse cuando las cosas no van bien, pero es en esos momentos de adversidad cuando realmente se define nuestro carácter. La perseverancia no significa simplemente seguir haciendo lo mismo sin importar nada, es la capacidad de adaptarse y continuar, a pesar de las dificultades. La perseverancia es la fuerza de seguir adelante con una visión clara de lo que quieres, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es la habilidad de mantenerse firme, de luchar por lo que deseas, incluso cuando todo parece estar fallando. Pero, ¿qué pasa cuando los obstáculos son realmente grandes? ¿Qué pasa cuando las cosas parecen estar fuera de tu control y te sientes completamente estancado? La respuesta está en la actitud. La perseverancia no es solo una cuestión de esfuerzo físico, sino de tener la mentalidad correcta. La forma en que eliges ver los desafíos puede ser lo que marque la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Las personas que tienen éxito en la vida no son aquellas que nunca enfrentan dificultades, sino aquellas que se niegan a rendirse, incluso cuando las cosas son difíciles. A lo largo de la historia, ha habido innumerables personas que han alcanzado el éxito porque no dejaron que las dificultades los detuvieran. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces decides levantarte. Y cada vez que te levantas, te haces más fuerte. Cada desafío que enfrentas te da una nueva perspectiva, te enseña algo sobre ti mismo,
y te da las herramientas necesarias para superar lo que venga. Las caídas no son fracasos, son lecciones disfrazadas. Pero ¿cómo mantener la motivación cuando todo parece ir en contra? El secreto está en encontrar un propósito más grande que las dificultades inmediatas. Cuando tienes un propósito claro, algo que te apasiona y te impulsa a seguir adelante, esos obstáculos se convierten en oportunidades, no en barreras. Cada vez que enfrentas un reto, estás más cerca de alcanzar ese propósito, incluso si no lo ves en el momento. La motivación no viene de la facilidad del camino, sino del deseo profundo de alcanzar lo que te has propuesto. Es importante entender que no siempre será fácil, y los resultados no siempre serán inmediatos. El éxito no es un destino rápido, es un viaje que se construye paso a paso. Es ese esfuerzo constante, esa dedicación inquebrantable, lo que te llevará a donde quieres llegar. El camino hacia tus sueños no es una línea recta. Habrá giros, curvas y altibajos, pero si sigues adelante, serás capaz de superarlos. La perseverancia también significa ser capaz de aceptar las dificultades y aprender de ellas. El fracaso no es el fin del camino, es solo una oportunidad para ajustar el rumbo. A veces lo que parece un fracaso es solo una corrección en el camino, un ajuste necesario para que puedas avanzar más rápido hacia lo que realmente deseas. Y aunque el camino sea largo, y aunque las recompensas no sean inmediatas, lo que realmente importa es que nunca dejes de caminar. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si supieras que tus esfuerzos finalmente darán frutos? Muchas veces, la incertidumbre nos hace dudar, y el miedo al fracaso nos detiene, pero si te detienes a pensar, verás que no hay ningún fracaso real si nunca dejas de intentar. La perseverancia es la creencia firme de que el esfuerzo tendrá una recompensa, aunque no sea inmediata. Mientras sigas avanzando, aunque sea con pasos pequeños, estás acercándote a tus metas. Es fácil decir que nunca nos rendiremos, pero lo difícil es hacerlo cuando los tiempos son duros. Es en esos momentos de dificultad cuando se forjan los campeones. Cada vez que decides seguir adelante, incluso cuando todo parece en tu contra, estás demostrando la fuerza de tu carácter. La perseverancia es lo que convierte a los soñadores en realizadores. Pero espera, lo que viene ahora te ayudará a entender cómo usar la perseverancia como tu mayor herramienta para el éxito. Lo que te voy a compartir ahora no solo te mostrará cómo mantener la motivación, sino cómo convertirla en acción. La perseverancia no es solo un estado mental, es una forma de vivir y actuar todos los días. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a decir ahora es el secreto para transformar cualquier dificultad en un peldaño hacia el éxito. Lo mejor está por llegar, y con esto, estarás listo para tomar el control de tu vida y avanzar hacia tus sueños sin miedo. La importancia de la perseverancia. Al final del día, la vida se reduce a una cosa, la relación que tienes contigo mismo. Todos buscamos la validación externa, buscamos la aprobación de los demás, buscamos ese sí de las personas a nuestro alrededor. Pero la verdad es que la validación más importante es la que proviene de ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto valoras tu propia opinión? ¿Cuánto confías en tus decisiones, en tu voz interior? Porque esa es la verdadera base de todo, la autoconfianza y el amor propio. Cuando confías en ti mismo, todo cambia. La manera en que ves el mundo, la forma en que te enfrentas a los desafíos, la manera en que te relacionas con los demás, todo comienza a alinearse. La autoconfianza no es solo creer que puedes hacer algo, es creer que mereces hacerlo. Es la seguridad de que, aunque enfrentes adversidades, eres lo suficientemente fuerte y capaz para superarlas. Y esa confianza no debe depender de factores externos. No dejes que la opinión de los demás sea la base de tu autoestima. Eres valioso simplemente por ser tú mismo. Es fácil sentirte perdido o desconectado cuando te comparas con los demás. ¿Alguna vez has sentido que no estás a la altura,
que los demás están más adelante que tú? La verdad es que la comparación es una trampa. Cada persona tiene su propio viaje, su propio camino, y el tuyo es único. Tu valor no depende de lo que los demás logren o de lo que piensen de ti. Tu valor radica en tu autenticidad, en tu capacidad de ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo. Si no crees en ti mismo, si no reconoces tu propio valor, nadie más podrá hacerlo por ti. La autoconfianza es la base sobre la que construyes tu vida. Es la certeza de que puedes enfrentar cualquier desafío que se cruce en tu camino, porque sabes que tienes todo lo necesario para salir adelante. Cuando confías en ti, no hay límites para lo que puedes lograr. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? Todos pasamos por momentos difíciles. Todos enfrentamos caídas, y a veces esos tropiezos pueden hacernos cuestionar nuestras habilidades y nuestra valía. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que los errores no te definen. Los fracasos son solo peldaños en el camino hacia el éxito. Si te caes, te levantas. Si te equivocas, aprendes. Y cada vez que te enfrentas a un obstáculo y decides seguir adelante, te estás volviendo más fuerte. La clave está en mantener la confianza en ti mismo, incluso cuando no todo sale bien. No dejes que los momentos difíciles te hagan dudar de tu capacidad para alcanzar tus sueños. Cada tropiezo, cada fracaso, es solo una lección que te está enseñando lo que necesitas saber para seguir adelante. La autoconfianza no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él. ¿Te has dado cuenta de que, aunque los demás puedan tener una opinión sobre ti, al final del día, la única opinión que importa es la tuya? Tienes que ser tu propio mayor fan. Tienes que aprender a celebrar tus logros, por pequeños que sean. Porque cada paso que das, cada logro que alcanzas, es un testimonio de tu fuerza interior, de tu capacidad para seguir adelante sin importar las dificultades. Y cuando hablo de amor propio, me refiero a aceptarte tal y como eres. Aceptar tus fortalezas y tus debilidades, abrazar tus imperfecciones y reconocer que, aunque no seas perfecto, eres completamente valioso. El amor propio no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso constante, es un viaje de autodescubrimiento, de aprendizaje y de crecimiento. A medida que te amas a ti mismo, más creces, más te desarrollas y más te acercas a ser la mejor versión de ti mismo. El amor propio es la base de todas las relaciones sanas que tienes, tanto contigo mismo como con los demás. Si no te amas a ti mismo, es difícil dar amor genuino a los demás. El respeto hacia ti mismo, el reconocimiento de tu propio valor, es el primer paso para que los demás también te respeten y te valoren. La forma en que te tratas a ti mismo es un reflejo de cómo los demás te tratarán. Si te respetas, te valoras y te amas, eso es lo que atraerás en tu vida. Pero aquí viene la parte clave de todo esto. La autoconfianza y el amor propio no son solo sentimientos pasajeros. Son la base para lograr todo lo que deseas en la vida. Lo que quiero que sepas ahora es cómo puedes transformar esa confianza interna en acción, cómo puedes usarla para avanzar hacia tus sueños de manera más rápida y efectiva. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo ahora cambiará tu forma de ver el éxito y te dará las herramientas para aprovechar tu potencial al máximo. No te vayas, lo mejor está por llegar. Conclusión motivacional final. A menudo buscamos validación fuera de nosotros, esperando que otras personas nos digan que somos capaces, que somos valiosos, que lo estamos haciendo bien. Pero en realidad, la fuente de todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. La autoconfianza no es algo que encuentras fuera, es algo que se cultiva dentro de ti. Y no es algo que simplemente aparece de la nada. La autoconfianza es el resultado de un trabajo continuo, de una práctica diaria de recordar quién eres y por qué eres valioso,
independientemente de lo que digan los demás. ¿Cuántas veces te has comparado con otros y has sentido que no estás a la altura? La comparación es uno de los mayores ladrones de la paz mental. Nos lleva a pensar que tenemos que ser como otros para ser valiosos y nos hace perder de vista que cada uno tiene su propio camino y su propia historia. Tú eres único y tu valor no se mide por la comparación con los demás. Tu vida, tus logros y tus sueños son solo tuyos. Nadie más puede vivir tu vida o alcanzar tus sueños por ti. La autoconfianza radica en abrazar tu unicidad y en aceptar que no hay otra persona como tú. Además, el amor propio es el primer paso hacia una vida auténtica y plena. Amarte a ti mismo significa reconocer tus defectos, pero también tus virtudes, y aceptar que eres suficiente tal y como eres. No necesitas la aprobación externa para validar quién eres. Lo que importa es cómo te sientes contigo mismo. El amor propio no es egoísmo, es el reconocimiento de tu dignidad y de tu derecho a ser feliz. Recuerda, el amor propio no significa que te veas como perfecto o infalible. Nadie lo es. Pero el amor propio es aprender a ser amable contigo mismo, a no castigarte por tus fallos, a no ser tu peor crítico. Es tratarte con la misma compasión y comprensión que le ofrecerías a un amigo cercano. El amor propio es aceptar que te mereces ser feliz, que te mereces el éxito y que, a pesar de los desafíos, tienes el poder de crear la vida que deseas. Muchos de nosotros nos enfocamos en los errores, en las fallas, en lo que no hemos logrado. Pero imagina por un momento lo que podría suceder si cambiaras ese enfoque. ¿Qué pasaría si comenzaras a mirar todo lo que ya has logrado, todas las veces que has superado obstáculos, todo el valor que has demostrado al seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían imposibles? ¿Te darías cuenta de lo lejos que has llegado? La autoconfianza no surge de lo que aún no has alcanzado, sino de lo que ya has superado. Cada vez que te caes y te levantas, te haces más fuerte. Cada vez que te enfrentas a una adversidad y decides no rendirte, tu confianza en ti mismo crece. Tu valor no se mide por el número de victorias, sino por tu capacidad para levantarte después de cada derrota. Y esto es lo que te permite seguir adelante. La verdadera fuerza reside en tu resiliencia, en tu capacidad para seguir luchando incluso cuando las cosas no parecen estar a tu favor. Pero hay algo aún más poderoso que quiero que entiendas. La autoconfianza y el amor propio no son solo herramientas para superar los obstáculos que enfrentas. Son la clave para abrir puertas a nuevas oportunidades. Cuando te amas y confías en ti mismo, el mundo se convierte en un lugar lleno de posibilidades. Ya no sientes que estás a merced de las circunstancias, sino que sabes que puedes tomar el control de tu vida. Te conviertes en el creador de tu propia realidad. Y esa realidad está llena de oportunidades que antes te parecían fuera de alcance. El amor propio y la autoconfianza son los motores que te impulsan a perseguir tus sueños sin miedo. Sin ellos, te quedas atrapado en la duda, en la indecisión, en la parálisis. Pero cuando te reconoces como suficiente, cuando te das permiso para ser humano, con todas tus imperfecciones y tus logros, es entonces cuando empiezas a avanzar hacia lo que realmente deseas. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Ahora bien, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, comenzaras a creer en ti mismo sin reservas? ¿Qué pasaría si decidieras no permitir que la opinión de los demás definiera tu camino? Imagínate lo que podrías lograr si dejaras de lado la inseguridad y confiaras plenamente en ti, en tus capacidades, en tu valor. La clave del éxito, de la felicidad, de la paz interior, está en tu relación contigo mismo. Cuando te valoras, cuando te reconoces, cuando te amas, entonces no hay nada que te detenga. Porque el único límite que realmente existe es el que te impones a ti mismo. Deja de esperar que el mundo te valide y empieza a validarte tú mismo.
Y aquí viene lo que podría cambiar por completo la forma en que ves tus posibilidades. La autoconfianza y el amor propio no solo son esenciales para tener éxito, son lo que te permitirá alcanzar lo que parecía inalcanzable. Lo que quiero compartir contigo ahora es el secreto para transformar esa autoconfianza en acción. No se trata solo de creer en ti mismo, se trata de usar esa confianza para actuar, para tomar las riendas de tu vida y avanzar sin miedo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender ahora es el truco para utilizar tu autoconfianza como una herramienta imparable en tu camino hacia el éxito. Recuerda que cada desafío, cada error y cada sorpresa que la vida te traiga es una oportunidad para ser más fuerte, más sabio y más auténtico. La paciencia, la autoconfianza y la perseverancia son tus aliados más poderosos. No importa lo que enfrentes, siempre tienes la capacidad de seguir adelante, aprender y crecer. La vida te mostrará el camino si te atreves a confiar en el proceso. Con eso dicho, gracias por ver este video, y no olvides seguir adelante con valentía. Tu mejor versión está más cerca de lo que piensas.